Y volvemos acá con la licenciada Melina Peláez. Un gusto tenerte. Gracias, compañera. Que bueno, nos va a estar hablando un poco sobre, bueno, la situación en los barrios, cómo nos organizamos, cómo es lo sociocomunitario y bueno, retomando un poco con la parte histórica, la cual nos había comentado ayer. Así que Melina escuchamos. es también la presidenta de Patria Grande, San Juan, San Juan, así que bueno, por ende también está en permanente contacto con muchos de estos movimientos sociales que nosotros veníamos ya debatiendo en la columna anterior. Así que bueno, Melina, contanos un poco cuál es la situación. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros por el espacio. La verdad que es un enorme orgullo poder estar este año, la tercera temporada de Civilización y Barbarie, con una columna que vamos a hablar un poco del el impacto social, qué es lo que nos está pasando como sociedad en en sus distintas esferas. Así que, bueno, nada, y bienvenida, Pachi. Muchísimas Eh, gracias. Ojalá que este espacio, bueno, nos sirva a todos para poder transmitir un poco, para encontrarnos, transmitir lo que estamos viviendo, lo que está pasando particularmente en los barrios. Y bueno, recuperando un poco lo que hablaban las dos, primero en la columna histórica de cómo es el surgimiento de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, eh, y el, el, el- la presencia, digamos, lo vivo que están en este momento, con una crisis social que estamos viviendo parecida. Esta mañana escuchaba en la radio los números en cuanto a económicos, superan los números de la pandemia en cuanto a nivel de consumo y producción. Entonces, claramente eso se traslada y yo un poco haciendo el paralelismo, eh, el termómetro del barrio. Ese era el nombre que le quise poner a esta columna. El termómetro como una herramienta que mide la temperatura del aire, del cuerpo, de un sistema. Bueno, el termómetro en el barrio son los merenderos, son las ollas populares, son los roperos comunitarios, son los centros que se dedican a la recuperación de los pibes y las pibas de las adicciones que recién bien hablaban y que se van transformando y que se van reinventando lamentablemente las problemáticas a medida que también la sociedad va cambiando. Entonces, y cómo se traduce, digamos, ese termómetro, ese calentamiento, si se quiere, de nuestros barrios en la vida cotidiana, ¿no? Y ahí, primero, antes que nada, como esta columna voy a tratar de hacerlo más sintética, la elaboro principalmente gracias al trabajo de cientos de compañeros y compañeras en San Juan. Esta columna obviamente va dedicada a ellos y un reconocimiento a todos ellos que en este momento se los está cuestionando, se los está estigmatizando y se los está señalando como planeros y son grandes trabajadores y trabajadoras de la economía popular que este gobierno miserable les está tratando de quitar unos 78.000 pesos que para algunos, sobre todo para el deslomado de Adorni, Claro. puede ser muy poco, pero para las compañeras es un montón. La semana pasada que estuvimos en una asamblea, eh, las compañeras decían, es la leche de los pibes, son las fotocopias que nos piden en las escuelas, es la carga de la SUBE. Entonces, esos 78.000 pesos es un monto importante para nuestras compañeras y para nuestros compañeros que tienen que sostener el mango del día. Y al mismo tiempo no alcanza, porque sigue estando instaladísimo este mito, si se puede decir, sobre todo en las clases más tilingas de nuestra sociedad, me atrevo a decir, de que viven con el plan. Bueno, yo los invito a ustedes a vivir con 78.000 pesos al mes. Sí, 78.000 pesos que están dirigidos al acceso de cuestiones básicas. Básicas No como estamos la hablando de total. ningún viaje a Nueva York después de No. trabajar No, aparentemente ni de muchas castañas, horas. ni de refacciones. No, en absoluto. Bueno, Pero y de eso justamente venía a plantear ahora, las ollas y los merenderos se dedican a garantizar básicamente el derecho más elemental que tiene un ser humano, que es el derecho al alimento, al alimentarse. Y en ese sentido, bueno,
los espacios sociocomunitarios también se están reinventando en la crisis. ¿Por qué? Porque impacta directamente la quita del volver al trabajo, que son 78.000 pesos, que es algo para que las compañeras puedan garantizar lo más básico, como es el alimento de sus propias viviendas, pero también les termina afectando la quita de alimentos mismo del gobierno nacional, que la señora ministra Sandra Petedelo se los quitó el año pasado. Entonces, los alimentos no están, el salario social complementario para las compañeras no están. ¿Qué se hace? Yo ahí En me esos atrevo a momentos. decir que los alimentos no están en los barrios. Los dejaron vencer. ¿A dónde están los alimentos? Sería la Sería la pregunta. Exactamente. Entonces, es un doble impacto para las compañeras de los barrios, porque es el termómetro, es el impacto de la política de ajuste en la vida cotidiana de sus vecinos y sus vecinas, pero también en sus propias vidas, pero también en la de la olla, también en la del espacio sociocomunitario. Entonces es un doble impacto ahí. Y también obviamente empiezan a explotar y a implosionar nuevas problemáticas sociales, como es las adicciones en el mundo digital, la inteligencia artificial, no sé, básicos como no poder pagar la boleta de la luz. Entonces, todas esas nuevas demandas y nuevas problemáticas se hacen sentir, y es donde mejor se ve representado es en estos espacios sociocomunitarios. Ahí, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen las compañeras para seguir sosteniendo esos espacios y no quebrarse? Porque básicamente la angustia, la desazón, el no llegar, la impotencia impotencia de querer no poder. hacer y ver que quizás muchas veces por más que se haga, es muy difícil hacer un cambio significativo si no se está proponiendo nada desde arriba, ¿no? Tampoco. Sí, la impotencia, como vos decís, y la frustración de tener que decir a sus propios vecinos, no me quedan más alimentos para poder entregar. Buenísimo. La semana pasada estaba en el Valle Grande y una de las compañeras me dice, estoy implementando listas de espera para la comida. Eso no se puede tolerar. Y eso me parece que en estos espacios es donde lo tenemos que visibilizar. Y ante la retirada del Estado, ante la quita de los alimentos, ante la quita del potenciar trabajo o de volver al trabajo, Y también que cómo son- las compañeras se reinventan, ¿no? Y en ese reinventarse, ahí aparece algo fundamental que son los lazos de solidaridad y el fortalecimiento de la red de contención. Esa mosca nos está molestando mucho. Y el fortalecimiento de una red de contención barrial. Entonces, van surgiendo nuevas demandas, vienen vecinos de otros barrios al espacio sociocomunitario de la compañera, nos tenemos que reinventar, nos tenemos que sostener. La vecina que tiene una verdulería, que no vea a una vecina jubilada que no hace 3 días que no va a comprar, che, vecina, ¿qué pasa? ¿No? Es esa red de contención, Sí. me parece que es la potencia que tiene nuestro pueblo y que ante eso ni Adorni, ni Petovelo, ni Milei van a poder, Ni Galperín, que Ni ahora le Galperín. gusta reírse de la jubilada. exactamente, van a poder romper. Rompieron todo, nos están rompiendo todo, pero los lazos de solidaridad y la red de contención y la visión de reinventarse de las compañeras no lo van a poder romper. ningún ajuste lo va a Ningún poder ajuste lo va a poder reinventar. recortar. Y la semana pasada, como les decía en una asamblea, las compañeras decían, che, estamos mal, no dejemos de luchar. Ese era el mensaje que las compañeras trataban de transmitir a sus pares, que por ahí están un poco desganados, que estamos un poco solos, que nos empezamos a fragmentar, nos empezamos a encerrar en nuestras propias casas. No, compañero, salgamos a la calle, tenemos que luchar. A partir de la lucha de un amparo colectivo que se presentó para evitar que se bajara el volver al trabajo, la justicia obligó al gobierno nacional a pagar un mes más. Pero es mes a mes, Claro. es el día a día. Entonces, el mensaje, y con esto no sé cuánto tiempo llevamos, si estamos bien, bueno, yo le meto. El mensaje es, siempre que llovió, paró. ¿No? Sí. Siempre, el Eduardo decía cuando empezó el programa,
estamos hechos de crisis. Bueno, esta es una más y va a pasar. Y yo tengo muy grabado la frase del ex vicepresidente de Bolivia: luchar, vencer, caerse y levantarse hasta que se acabe la vida. Ese es el sentido político que nuestras compañeras lo tienen grabado a sangre, lo Sí. tienen grabado en sus cuerpos. Yo creo también en parte que es el sentido de la vida de todos los que nos toca venir y morir en el mundo como trabajadores de por sí. Exactamente. O sea, siempre yo creo que, y quizás porque lo veo más en términos históricos, los derechos históricos nunca, los derechos sociales de los trabajadores nunca han sido un regalo. Siempre se han conseguido mediante la lucha, y esa lucha nunca se tiene que dar por ganada, que yo creo que es el gran aprendizaje que nos tiene que quedar de esta famosa década ganada que dábamos, de que en realidad nunca hay que dar nada por ganado y siempre hay que sostener de alguna forma los valores que nos permiten a nosotros seguir luchando como una comunidad organizada, Exacto. justamente. Yo, Meli, te quería preguntar, vos que estás en los barrios, que pateas la calle, que estás permanentemente con los compañeros, con los más desfavorecidos, si para vos es verdad que la sociedad está anestesiada, porque viste que se dice un poco de, bueno, ¿qué está pasando? Que estamos igual o peor que en el 2001 o en la pandemia, y sin embargo la gente no está en la calle. Y quizás vos, que estás en la calle permanentemente con la gente, tengas una respuesta a esto, digamos. Mira, yo creo que primero ahí hay dos cosas que estamos en este momento. Al principio dije que estábamos con los números en cuanto a economía iguales o peores que en la pandemia, y creo que las relaciones sociales y los vínculos interpersonales también están muy parecidos a los de la pandemia, ¿no? Esto que planteaban ustedes de que estamos muy encerrados con el teléfono, nos están tratando de adormecer con el celular, mostrándonos una realidad que capaz nunca vamos a tener, ¿no? En sus múltiples ámbitos, desde lo deportivo, desde el trabajo, desde la ganancia, desde el dinero. Entonces, eso inevitablemente tiene un impacto en que la gente, bueno, esto no está saliendo a luchar. Bueno, yo ahí quiero desmitificar un poco porque los compañeros sí están saliendo a luchar. Solo Y si que la están no se muestra. solo que no se muestra, exactamente. Y los compañeros sostienen los espacios luchando y haciendo militancia social y política barrial, que es hablar con el vecino, que es hablar con el que tengo al lado. Volver al Volver al face to face, es que eso es importantísimo. Nos hemos acostumbrado a que, bueno, hacemos una reunión virtual y lo solucionamos. Bueno, capaz estabas en tu casa, estabas en tu trabajo, te conectaste a la reunión, nos da cercanía de alguna manera, pero perdemos el contacto de a uno y eso es irreemplazable. No lo podés reemplazar. Entonces, y después hay otra arista de eso que pasa de que la gente no está saliendo o no se está movilizando, es que es la falta de credibilidad que ha perdido la política. Sí. En la distancia que hay entre los representantes y los representados, o los dirigentes y la población en general, está muy fragmentada, está muy lejos. Entonces, tenemos que poder generar instancias donde nuestros dirigentes, nuestros representantes puedan decir lo que la gente El le está pueblo pasando. piensa. Exactamente. Exactamente. Sí. Me gustaría, perdón, Sí. no sé qué onda, pero me gustaría poder detenerme acá para hablar un poco sobre, bueno, esto del adormecimiento. No creo que sea casualidad. Digo, un poco el fin es el fin. Sí. el fin es que uno baje los brazos, que uno piense que no hay más esperanza. Porque, a ver, la realidad es que los jóvenes actualmente es difícil encontrar jóvenes que realmente se dediquen a la política y se involucren en la realidad cara a cara, ¿sí? No son tantos los jóvenes. Y el adormecimiento o la deserción sobre los temas que le competen a la comunidad, para mí 100% tienen que ver con que
todo lo que ves en los noticieros, si es que te hablan de asuntos relevantes, porque la mayoría te hablan sobre el niño que se disfrazó de lobo en no sé qué plaza, con el bombardeo de información negativa que hay y sobre las noticias negativas y que todo lo que se muestra es lo malo, y la violencia y el odio, y no te muestran el trabajo que hacen miles de compañeros y de compañeras por sostener al final estas comunidades, ¿sí? Y, Por eso es importante estos espacios, ¿no? y más, Estos espacios que se les dé visibilidad, que se les dé exacto, voz a los que por ahí en los medios, como vos decís, hegemónicos o en los grandes medios no está la agenda, no vende. me encantaría poder invitar a todos, pero bueno, sobre todo a todos mis pares, mis cercanos, a la gente de mi entorno, a empezar a pensar en la militancia digital como algo viable, ¿sí? Quizás entre tanta información falsa y tantas noticias negativas, empezar a utilizar las redes sociales también como medio de emancipación de lo sociocomunitario, ¿sí? Porque capaz que hoy el joven, la joven, no sé si tiene ganas de ir hasta no sé dónde a conocer o ver un conversatorio, capaz es más a la mano ver un reel de TikTok, digamos, ver un Sí, reel. inevitablemente son espacios que vamos a tener que ocupar desde las juventudes, y desde la militancia no nos va a quedar otro, pero bueno, también un poco revalorizar y poner en valor esto de encontrarse con el compañero, abrazar al que la está pasando mal y sobre todo dialogar de frente a estas problemáticas. Y bueno, para cerrar un poco con esta columna, gracias Meli por Muchísimas la gracias. información que nos has traído. Y volvemos un poco a lo mismo, digamos, ante la supervivencia en la que nos encontramos todos, siempre va a ser mucho más viable sobrevivir y encontrar alternativas colectivas que quedarse en la burbuja individual de cada uno. Así que bueno, muchísimas Gracias. Gracias, compañeras, y bueno, voy a estar acompañándolas siempre. Y ya volvemos nuevamente con nuestra próxima invitada. Así que bueno, gracias por... Perdón, Ah. lo último, no entendía lo que me decías. Los invitamos a todos a este próximo 7 de mayo a la marcha, donde, bueno, justamente los movimientos sociales, las organizaciones sociales van a estar reclamando por más derechos, porque Bien. se escuche su voz y porque este gobierno hambreador no nos quite lo poco que tenemos. Y de ahí nos damos cuenta la magnitud y el poder que tenemos y que somos un montón Como y que pueblo, si todos nos organizamos, se puede. Que las calles son nuestras. Son nuestras. Que nos quieran negar, Siempre, obvio. han sido nuestras. Así que bueno. Ya volvemos.